Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación del libro La pérdida de voluntad en el agua. Estamos aquí con el autor Alan Valdés y bueno, y también un saludo a todas las personas que nos están viendo en el Festival Literario de San Miguel de Allende. Siempre existe ese tipo de paradoja que por una parte en un evento virtual podemos llegar a más personas, aunque no pudimos llegar sin duda alguna a San Miguel de Allende, que nos habría encantado estar allí con ustedes. Pero pues ojalá que esta sea una oportunidad para llegar a más lectores para este libro que para mí es tan importante, pues, sin duda uno de los libros más impresionantes de la literatura mexicana de finales del año pasado. El libro fue presentado por primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara y de hecho se terminó de imprimir creo que un día antes de la feria. Entonces, digamos, es un libro de noviembre del año pasado. Bueno, este libro también habría que mencionarse, fue el ganador del prestigioso premio ya de poesía Elías Nandino en su edición de 2020, claro, como nació en el corazón de la primera hora de la pandemia, fue cuando ganó, digamos, tardó bastante en llegar, pero bueno, estamos bastante felices de que por fin haya ocurrido. A mí me gustaría empezar haciendo una cita del libro que nos dé pie un poco a iniciar esta conversación con Alan y a partir de allí, bueno, ya digamos, le voy a dejar mucho más la palabra a Alan y no voy a monopolizar tanto el micrófono. Pero bueno, voy a empezar con esta cita que me gusta mucho del libro. ¿Qué esperaban que dijera la poesía si el pan ya no ha vuelto a ser dividido? Si ya no hay diferencia entre la ceniza de la frente y la ceniza de un incendio que alguien animó por quedarse dormido con un cigarro. ¿Qué esperaban de la poesía si dejamos de escribir sobre las piedras el nombre de las cosas que no mueren? Si esta mañana el aire que nos recorre ha traído el polvo de los campos infértiles. ¿Qué esperaban que fuera la poesía si la pluma con la que se escribe sobrevivirá a este invierno y a otros siglos más? Y nosotros, después de esta palabra, no. Bueno, antes que nada, pues, que aclararía que estoy consciente de que quizás este no es el fragmento ideal para englobar en sí al libro por completo. No son otros los temas más preponderantes y ya, digamos, te voy a preguntar sobre ellas. Pero quería empezar por aquí porque me interesaba el tema de qué se espera de la poesía. Entonces, ¿qué tipo de expectativas, digo, partiendo de aquí, crees que tú crees, Alan, que serían válidas en la poesía o qué es lo que se debe esperar de la poesía o qué es lo que se encuentra en la poesía? Hola Víctor, hola a todos. Bueno, primero, como pues agradecer el espacio a pesar de como de las ganas y la emoción que tendríamos de estar en presencia, ¿no? Pero bueno, también estamos aquí, este es un espacio que también legitima que sigan habiendo ferias y eventos de este tipo a pesar de las circunstancias. Y retomando como lo que comentas, ah, como ese texto que leíste parecería como muy declarativo, como una declaración de principios de lo que yo asumo que es, o lo que debería esperarse, o lo que ya no es, o la vigencia de la poesía en términos como de lo que pasa ahora y lo que pasaba antes. Y por supuesto, como eso asume mi conciencia respecto a un momento anterior a la poesía y el tiempo presente, pero no auguro como tal, como una nueva forma de escribirse y una nueva forma de metaforizar. Más bien es como yo en términos de lo que pienso y de lo que escribo, como yo me posiciono frente a eso, a ese monstruo que no me gusta como nombrar, pero que existe ahí, que se llama el canon, y pues atravesado por otra gran palabra que también a la academia le gusta mucho, pero a mí no tanto, que se llama la tradición. Y reconociendo eso, como que esa es mi respuesta ante esas dos palabras. Cuando yo le pregunto al canon y a la tradición qué esperan que sea la poesía, es una pregunta retórica en términos de que sé que la respuesta está ahí en las bibliotecas, ¿no? En en las licenciaturas de literatura hispanoamericana, ahí está la respuesta que es a qué esperaban de la poesía, ¿no? Entonces se estudia y se discute y hay unas formas, y en la distancia con esas formas o en la cercanía con esas formas, pues hay algo ya asumido. Eso no quiere decir que yo al declarar esto en ese poema me emancipe de la tradición. Primero sería un acto muy soberbio creer que lo hago, y segundo también implicaría como demasiada ingenuidad de mi parte. O sea, yo
creo que me suscribo, a pesar de la pregunta medio retadora, creo que me suscribo a la tradición, aunque no quiera. Soy parte como de un cúmulo de experiencias, pues tanto personales como literarias, de lo que implica como ser mexicano, lo que implica vivir en el siglo XXI, y eso, aunque no quiera, pues ya me circunscribe a una época y a una pulsión muy particular de lo que es, pues, escribir. También como esta cosa que a veces yo creo que es peyorativa, pero a veces no, como ser escritor joven. ¿Qué significa ser joven? Como perdonarnos una especie de escritura que aún no madura, o reconocer que alguien escribe a pesar de su juventud, entonces se le reconoce por eso. Entonces, como que es una cosa retadora, no tanto declarativa. No sé yo lo que estoy declarando ahí, más bien estoy como preguntando qué es lo que se espera de todo esto. Entonces, por ahí más o menos inicio yo como una conversación. Y bueno, ahorita un poco a partir de lo que dices, y digo, claro, hay un cambio que digo, no le corresponde exclusivamente a esa generación, ¿no? Que digamos un cambio que lleva 100 años, digamos, por lo menos, donde la poesía fue un elemento, digamos, de interés social y político enorme, digamos, piensa en las obras, bueno, en el caso de México, Amado Nervo, ¿no? O sea, importa más allá de, a mí no me gusta, ¿no? Más allá de su calidad literaria, digamos, la importancia que tenía en las conversaciones, ¿no? Es decir, digamos, eso cambia, digamos, el que tú hablabas de, digamos, de ese diálogo con la tradición que se hace de la poesía, pero se hace en un momento más o menos, actualmente, digo, no sé qué tú pensarías de eso, más o menos incierto, en un momento donde la poesía en realidad, salvo Rupi Kaur, tiene como muy pocos lectores, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, pensando en el caso de México, como, y pensando también propiamente a inicios del siglo XX, como todo este movimiento de darle identidad a México a partir de la cultura propiciado por Vasconcelos, pues en las primarias se aprendía uno poemas de Ramón López Velarde. Igual uno no entendía la metáfora que se inauguraba ahí, pero pues, se repetían los versos y las estrofas como una cosa como nacionalista. Evidentemente la poesía ya no cumple esa función porque lo que se discute ahora es si la poesía tiene una función. Antes no se discutía la función de la poesía, más bien se discutía, como, no sé, pienso por ejemplo en Eliot, en un ensayo que tiene sobre la función como pública de la poesía, pero lo que estaba en discusión era lo público o lo privado, no si tenía una función. Lo que ahora se reniega o se pone sobre la mesa es si acaso tiene una función. Y yo pienso que el momento en el que estamos, particularmente, no por la pandemia, o sea, tratando de salirme como de, esos, de esa cosa en particular, o sea, el momento en el que estamos en el siglo XXI, como que implica una serie como de distancias con el siglo XX, no nada más cronológicas, sino en términos como de que cada siglo necesita forjar su propia identidad. El problema es que estamos como en las primeras 2 décadas del siglo XXI, o sea, todavía es como la infancia del siglo, todavía apenas estamos aprendiendo a decir mamá, papá, o sea, faltan todavía otros 30 años como para que seamos adolescentes en el siglo y reneguemos del padre, o sea, falta para eso. Entonces, los vicios que traemos y las virtudes también que traemos son propiamente todavía como esa cosa del siglo XX que no acabó por entenderse y que nos llegó como eco. Yo creo que, a pesar de lo que acabo de decir, creo que también es un gran momento como para pensar las cosas. Como imagino que en la historia hay momentos muy particulares donde hay transiciones que obliguen a discutirse las fronteras entre cosas. No sé, imagino un campesino en la Edad Media no tenía que preguntarse por quién era ni qué iba a hacer, ya sabía que pertenecía a una cadena como económica y social donde pues, iba a ser campesino, jamás un noble, y pues estaba bien con eso, o no, no lo sé, pero pues sabía que se iba a morir como ya destinado como a un sino como inquebrantable. Nosotros tenemos la ventaja de discutir nuestra identidad, nuestro género, hasta en términos como más como ambiciosos, hasta nuestra nacionalidad. Y justo entonces lo que pasa con la literatura es que es una crisis, pero a la vez es una permisividad. Y entonces justo eso se nota cuando vemos que hay exploraciones como de temáticas que nunca hubieran estado próximas en un mismo libro, pero que lo están,
o temáticas de género, en tanto que rasgos formales de una obra donde el ensayo ahora parece narrativa y la narrativa parece poesía y la poesía ya no se sabe qué es. Yo no creo que esa sea un descuido, más bien yo creo que es un momento de gran ventaja para poder escribir. Yo eso es lo que pienso que está pasando. Claro, sí hay un escenario, digamos, más propicio para la experimentalidad que cuando la poesía sí tiene una fusión Claro, como muy específica, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, Piglia lo decía respecto de la narrativa, ¿no? Que en un momento cuando la narrativa deja de tener importancia también puede volverse más sofisticada, también es el espacio precisamente como para su innovación, ¿no? No cuando es en el centro del claro, debate social. claro, claro. Y un poco, ya yendo al tema de tu libro, bueno, una de las cosas que nos salta a la mayoría de los lectores del libro, y lo he platicado con ellos, es una cosa súper interesante que haces y es una parte del procedimiento en de que sí quiero hacer un poco el spoiler, que es, bueno, tú utilizas, digamos, el agua, o sea, como una especie de vehículo para el flujo de conciencia, ¿no? Y las formas del agua como para precisamente para que algo fluya o para que algo se detenga en una escena. Y entonces me gustaría que un poco hablaras de ese procedimiento, que es una de las cosas que yo más aprecio del libro y que creo que es una de las cosas más visibles, ¿no? Claro. Primero, como que voy a hacer ya una broma que me empezaron a hacer muy seguido, justo con esa última frase de las formas del agua, como que a mí me arruinó Guillermo del Toro. Ah, claro. No, pero ya como siendo más como particulares con la pregunta, creo que la metáfora del texto, la metáfora que es como el agua fluyendo o no fluyendo, de alguna otra manera dialoga con el concepto de memoria. Y lo que yo traté de hacer en el texto fue representar justo cómo creería que una persona, si tuviera que hacer una bitácora del movimiento de la memoria, cómo sería. Y entonces justo pensé que era una forma errática, pero a la vez constante, una forma que se desconoce, pero que también se reafirma. Y eso solo podía ocurrir como asumiendo que el texto tiene una linealidad en su conjunto, pero en su particularidad no. Entonces, como tratando de emular ese juego, fue como surgió la propuesta del texto en esa disposición. Y tan es así que yo decidí quizás la primera idea que tuve es que yo no quería que mi libro tuviera un índice. O sea, esa es una decisión como formal de atentar contra un rasgo técnico de un libro, que es decirle al lector en qué parte el libro está, como una cartografía de la lectura. Yo decidí no darle esa guía al lector porque me interesaba más bien discutir otra cosa que pasa en la lectura, que es que cada fragmento puede ser el principio y el fin de sí mismo a la vez. Entonces, como tú abres el texto, digo, esa es mi ambición, no sé si funciona así propiamente, ya el lector lo diría, pero si tú abres el texto en la página 40, como que ahí inicia el libro, pero también ahí puede terminar. Entonces, como más o menos eso es lo que intenté hacer. Por esta cosa que sí discute la metáfora del texto, la del río, y pensando mucho en la trillada cita de Heráclito de nadie se baña dos veces en el mismo río, pues porque el río siempre está comenzando, no importa cuál parte sea. No sé, pienso, quién ha estado o quién ha tenido la suerte de ver dónde nace un río, pues es difícil. Igual y geográficamente existe, pero en términos como de experiencia, yo creo que es difícil saber dónde empieza un río. Entonces, en esos términos, más allá de la metáfora con la memoria, también mi libro es una discusión con las formas de leer un texto. Ya digo, un poquito más adelante, 2 puntos más adelante, tengo anotado entrar, digamos, a la parte narrativa del libro, ¿no? Pero me llama la atención precisamente, bueno, sobre todo nosotros que, bueno, grabamos esto unos días de que se celebrara el centenario de la publicación del Ulises de Joyce, y digamos, es en ese momento del siglo XX, digamos, con Joyce, con Proust, con Faulkner, con Virginia Woolf, donde precisamente el stream of consciousness o el flujo de conciencia es que, digamos, empieza a desarrollarse. Y a mí lo que me llama mucho la atención del libro es que veo una especie de refinamiento o una especie de particularidad con la que se toma, digamos, el flujo de conciencia. Y es una herramienta, de hecho, curiosamente, también por lo mencionabas, en el cruce de géneros, y es una herramienta tomada precisamente de la narrativa, ¿no? De ese momento bastante tenso y bastante importante en la narrativa, que luego pasa que también nos parece ya no normal, ¿no? Luego leemos ya Claro. el flujo de conciencia como una cosa normal, cuando claro, cuando hay una historicidad donde fue un procedimiento nuevo y extraño, ¿no? Pero bueno,
antes de entrar en esa parte, bueno, entrar en el tema narrativo, bueno, sí entrando al tema narrativo, pues me interesa cómo se consigue un libro así, ¿no? Y cuál es la formación, digamos, lectora de un libro así. Y digo, volviendo diciendo en el tema, te lo preguntaría especialmente porque hay un componente, digo, muy narrativo y hay una capacidad muy sorprendente para crear escenas. Y hay un cuidado que pones en las secciones, o sea, bueno, un cuidado que está en todo el libro, pero que sin duda está en las secciones más narrativas del libro. Y no me refiero exclusivamente a una descripción correcta de los escenarios o el asunto de la acción, digamos, todas esas partes que se asumen que un narrador debe tener y que no generalmente se asume que un poeta debe tener. Y aunque malo no es que lo tenga, sin duda alguna, pero también me refiero al contenido emocional de esas narraciones. Hay una conciencia muy clara de narrador, digamos, en ese sentido. Sí, pues, o sea, pensando en mi formación, pero en particular para como reflexionar sobre qué fue lo que me llevó a escribir este libro. Primero, la cosa que me pasó es que yo no tuve como una conciencia como previa muy clara de qué iba a escribir, ni tenía como esta idea de yo voy a irrumpir con un libro que sea enteramente narrativo y a la vez poesía. Como que mi proceso en realidad fue muy rudimentario. Después, o sea, ya muy entrado en el texto, como que dije, a ver qué está pasando aquí. Pero al principio fue un gesto como hasta un poco infantil hablando en términos de lo que implica, un gesto temprano hablando en términos de lo que implica como la escritura para cualquier persona. La pulsión original del texto era como hacer una bitácora de lo que estaba viendo. Y eso yo creo que cualquier persona que escribe, o como que tiene una bitácora de las cosas que ven y de ahí sustrae como material que le sirven. Y ese material, como ocurre en el libro, puede ser estrictamente metafórico y también estrictamente narrativo. Entonces, la forma que me dio a mí el texto fue en primera como una necesidad mía, como de no olvidarme de las cosas que me estaban o conmoviendo o causando cosas. Ahí viene la emotividad del texto. Y hay como una cosa en la literatura, pero también como más abierta el hecho de existir o ser personas, de que nos gusta narrarnos para que no se nos olvide o reafirmar quiénes somos. Y en ese sentido, por eso es como muy personal el libro. No es tan cerebral la idea, la forma del texto, es más bien una respuesta muy como temprana e inexperta y quizás hasta ingenua de mi forma de entender cómo es que no quiero que se me olviden las cosas. Ahora, la complejización de ese proceso, ya después que yo me di cuenta de que dije, aquí hay como un intercalamiento de ideas, aquí se combina la prosa con la poesía, ya después que yo noté eso, como quise abusar de esos recursos, acudiendo como a, evidentemente, a la tradición, a lo que se había hecho antes. Yo sabía que yo no había descubierto este mecanismo de la poesía en la prosa. O sea, eso desde los franceses ya existía ahí, desde Baudelaire, desde Rimbaud ya lo teníamos ahí. Pero justo dije, ¿qué le da la particularidad a esto? ¿Qué es lo que lo vuelve para mí como especial e importante, como de que lo lleve a unas consecuencias donde crea que estoy como ya escribiendo un texto? Y fue como una ambición de recrear como lo que ocurre entre una metáfora y otra. Y lo que ocurre entre una metáfora y otra son como experiencias. Lo que hace un escritor o alguien que piensa como en una imagen estrictamente en términos metafóricos es como colar o condensar una experiencia que puede ser una cosa más grande en una imagen, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba es, ¿qué tal si trato yo, en vez de esconder el proceso que ocurre para llegar al hallazgo de la imagen, qué tal si yo trato de mostrar cómo hay una experiencia más grande que puede, como embudo, hacerse como más precisa? Y justo por eso el texto está intercalado entre prosa y poesía, porque hay elementos de prosa donde yo cuento algo y lo que ocurre después cuando es poético en términos como de verso o más estrictamente hablando de la poesía como género, es porque traté de condensar una experiencia en términos como más sintéticos. Entonces ese es el juego. Hay una experiencia que me da unas imágenes y que después yo traduzco en términos como más angostos que me los da el verso. Y ese fue el juego.
como mostrar las costuras que existen en el proceso de pensar en una imagen. Y más o menos ahí fue. Ahora, si pienso como en mis referentes o los libros que agarraba del estante para decir, bueno, aquí como aquí tengo una idea, pero quiero ver quién lo dijo mejor o quién lo utiliza mejor. Yo leí mucho a Gilberto Owen, porque Gilberto Owen de los contemporáneos era alguien que trabajó demasiado el poema en prosa. También en Juan Ramón Jiménez, que tiene un texto que se llama Espacio, que también es una indagación. De hecho, es curioso ese caso de Juan Ramón Jiménez porque hay decisiones editoriales donde vierten el texto en prosa y hay otras donde lo vierten en verso. A ver si Entonces, nosotros hacemos esto, a ver si nosotros hacemos eso con la segunda edición de tu libro. pues sí, o sea, como que y esa propuesta de los rasgos como formales que hacen que cambie el registro, la experiencia lectora, como que ahí te abre unas posibilidades interesantes. También me pasó mucho con El otoño recorre las islas de José Carlos Becerra. Él no escribe prosa, pero hace una cosa muy próxima a la prosa, que es, escribe versículos que a veces discuten las posibilidades como de edición de un libro de poemas. O sea, ahí el corchete como que era lo que yo creo que el recurso más utilizado en todo el libro, porque los versos no cabían en una página. Entonces, todas esas cosas, a pesar de que se traduzcan o no de manera deliberada en mi texto, pues me van a mí dando pues huellas de que no me estoy emancipando, sino más bien como que estoy asimilando cosas. Porque yo creo que eso es lo que pasa. O sea, la emancipación total sí es un rasgo de soberbia en términos de escritura. O sea, nadie escribe como en soledad en términos de estar inaugurando algo nuevo. Ni siquiera las vanguardias del siglo XX estaban solos. Era una negación de algo y esa negación siempre es un diálogo. O sea, no se puede negar algo con lo que no, como conversaste antes. Entonces, más o menos ese fue el recorrido. Y luego me llama la atención, el libro empieza con el narrador, bueno, contigo, el narrador del libro, paliando nieve, ¿no? Y digo, yo sé que y eso digo, yo sé, es algo porque es algo parece en el libro, además. Estabas en Nueva York en ese momento, ¿no? O cerca de Nueva York. Estaba en Michigan, en Detroit. Estabas en Michigan, perdón, en ese momento. Entonces, digamos, hay una experiencia migrante a partir de la cual, digamos, este libro surge, ¿no? Digamos, esta reflexión de la memoria te ocurre precisamente estando como migrante. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de esa experiencia y qué tanto crees que de alguna manera le dio un tono particular al libro. Claro. Ocurrió algo muy como que discutí después con mis amigos, que una de las cosas que dicen en el acta del premio era que se notaban los rasgos de una discusión temática fronteriza. Y yo como justo pensaba como en este término de literatura del norte, como que hace que una literatura sea del norte, como que, pues, que alguien del norte la escriba, que esté ubicada geográficamente del norte respecto a qué, a un centro, a un sur, cuál es ese centro, cuál es ese sur, en fin, o sea, como igual y podría ser innecesario esa discusión, porque bueno, yo soy de Chihuahua, entonces digamos, es un norte respecto a el resto del país, pero también es un sur respecto al norte de Estados Unidos donde yo escribía. Entonces, como que es una discusión ahí extraña, pero tratando como de ser amables con esa como catalogación del texto. Evidentemente en Chihuahua y en todos los estados fronterizos hay un diálogo con Estados Unidos, ni siquiera consciente, sino que se asimila por el hecho de la proximidad con el otro país. Hay el uso del Spanglish, evidentemente, como pues, yo llegué a la Ciudad de México y decía parquear y la gente no sabía qué estaba diciendo. Y era como que era raro, yo pensaba que era necedad de centralista, pero en realidad sí es un registro distinto. Y también como que creo que una cosa que pasó, evidentemente, aunque yo viviera en Chihuahua, es que yo no había ido propiamente a Estados Unidos. Como que existía la sombra de Estados Unidos porque pues la frontera, las maquiladoras, el primo que trae la troca chueca de El Paso y como pagar cosas en dólares en Juárez, pues sí, pero la experiencia formalmente de Estados Unidos no la conocía hasta que fui a visitar a mi hermana que lleva ya 17 años viviendo en Detroit. Entonces, lo que pasó fue que yo llegué a un estado como que no necesariamente recibe migración latina, de hecho recibe muchísima migración musulmana.
o del Medio Oriente. Y como que sí era migrante mexicano, pero no hay estas comunidades tan grandes de latinos como las hay en Arizona o como las hay en California, en Los Ángeles, sino estaba en un lugar donde a pesar de mi extranjería seguía siendo todavía más extranjero porque la comunidad como migrante de más, como de más densidad era la musulmana. Entonces, lo que pasa que yo llego ahí, entonces como que me encuentro con un Estados Unidos como muy marcado por una dinámica en la que mi hermana ya estaba envuelta desde hace muchísimo tiempo. O sea, no se preservó esta mexicanidad de migrantes mexicanos que conviven en comunidades, a pesar de que estén en Estados Unidos, como herméticas y que prevalecen como las tradiciones y vamos a festejar el Día de la Candelaria o vamos a partir la rosca, sino dentro de su exilio seguía exiliada porque ella no es musulmana. No hay mexicanos ahí en la parte donde... Sí hay, pero son comunidades muy pequeñas. Entonces yo llego y me topo con que mi sobrino no sabe hablar español. Entonces, ¿cuál es su lengua materna? No, su lengua materna no es la lengua de mi hermana. Mi hermana habla español y él no sabe hablar español. Entonces, como mi condición de migrante fue una condición totalmente dentro del lenguaje, digo, evidentemente hay una cosa social, pues sí, lo asumo, pero mi condición de migrante se vio más evidenciada en el lenguaje que estaba yo adoptando, porque cuando yo fui, yo hablaba inglés, pero pues para poder como evitar que la migra en la aduana cuando llegabas al aeropuerto no me regresara porque trataba de defender mi situación de viaje, ¿no? Pero fuera de ahí yo no sabía decir nada. Entonces me descubrí en otra lengua y totalmente en otra lengua porque en la casa solo se hablaba inglés porque mi sobrino no entendía otro idioma más que eso. Entonces ahí yo entendí mi condición de extranjería. Y ya, pues después salía y sabía, pues no había nada en español y tenía como que ahí ingeniármelas. Pero justo ahí se funda la condición de extranjería. Y de hecho en el texto hay partes donde, como en un ejercicio como muy mío, como traté de no escribir en español, sino en inglés. Entonces como que ahí hay unos coqueteos con esa situación en particular. Bueno, es curioso, me llama la atención, digo, que hablas de esa experiencia migrante y de esa relación con el idioma con el que tienes que hablar diario. Y también me llama la atención que menciones como los referentes, digamos, los que han mencionado, como Juan Ramón Jiménez o Gilberto Owen en la creación del libro, porque yo, probablemente muy equivocadamente, habría tenido un instinto de que en realidad la mayor fuente de inspiración era la literatura estadounidense. En primer lugar, bueno, por su masificación y por su grado de influencia en los últimos 40 o 50 años en México, que es definitiva. Y por otra parte, porque inicia el libro, de hecho, precisamente con una cita de Sufjan Stevens, este músico estadounidense. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco si cuál sería, digamos, tu relación con la literatura de Estados Unidos o qué tanto la pensaste o si era una cuestión simplemente idiomática y circunstancial por estar en Michigan. Y bueno, y tu relación con Sufjan Stevens en general. Claro. Pues Sufjan Stevens es cantautor de Michigan, de un lugar que se llama Howland, que está como a 5 horas de Detroit. Y él tiene un álbum que de hecho se llama Michigan. Y yo conocí a Sufjan Stevens antes de irme a Estados Unidos por primera vez. Y yo no sabía que él era de Michigan, pero resulta que tenía él el proyecto loquísimo de hacer un álbum por cada uno de los estados. El primer álbum era Illinois y luego el siguiente fue Michigan y después ya no volvió a ese proyecto, siguió haciendo otras cosas. Pero justo lo que me pasó a mí es que me gustaba muchísimo como ese álbum, sobre todo porque mientras estaba allá en Michigan como que iba a lugares donde había canciones que referían a ese espacio en concreto. Y pues en mi forma o mi ambición de aprender inglés, como que traté de ponerme muy torpe y muy torpemente y sin mucho conocimiento, traté de traducir las letras del inglés al español, porque en realidad quería saber qué decían, o sea, sí me estaba esforzando por tratar de entender qué estaba diciendo. Y hay una canción que se llama Sister y dice, yo tengo una hermana en algún lugar de Detroit, tiene manos pequeñas y el cabello negro. Y yo tengo una hermana que vive en Detroit, tiene manos pequeñas y ahora ya no tanto. Si ve esto, yo creo que se va a molestar, pero tiene más canas de las que tenía cuando yo escribí el libro. Perdón, Verónica. Pero justo como la cosa, la gran pulsión de ese epígrafe o de ese detonante
era que como que el contexto lírico de ese álbum estaba atravesado por espacios muy significativos. Entonces, Sufjan escribe sobre su hermana que vive en Detroit. Yo estoy en Detroit escribiendo un libro en casa de mi hermana, viviendo en Michigan. Entonces, como la relación geográfica con los espacios y el lirismo que producen los espacios es una cosa que traté de reproducir en el libro. En el libro sí hablo de Michigan, pero también hablo de otros espacios geográficos que están estrictamente ligados con mi experiencia de, pues, personal. Entonces, como que de ahí viene una pulsión como importante del texto, que fue como asumiendo, y gracias a Bob Dylan, yo creo que eso ya no tuvo discusión, pero asumiendo que la música y el lirismo de la música es literatura también, pues entonces yo bebí de la literatura norteamericana, empezando por entender a Sufjan Stevens. Ya después empecé a leer otros autores que no propiamente son americanos de nacimiento, pero pues John Ashbery, él llegó a una ciudad de Michigan que se llama Ann Arbor, o a Charles Simic, que de hecho tiene un libro con el que ganó el Pulitzer que se llama El mundo no se acaba, que es un libro de poemas en prosa que también llegó exiliado a Estados Unidos, a Elizabeth Bishop. Como que sí hay un registro de la literatura norteamericana a la que me he acercado en términos muy estrictamente de lo que se entiende como literatura, pero de donde yo más como me agarré para pensar en el libro fue de la música. Porque como yo quería aprender otra lengua, entonces había música que había escuchado desde antes, pero no sabía qué decía, o sea, la disfrutaba, pero igual y me estaban como ofendiendo en términos como raciales y yo muy encantado de la vida escuchándolo y luego dije, bueno, vamos a ver qué dice esto y me encontré que en el intento por traducir eso, como que estaba entendiendo como un ritmo y unas cosas. Entonces pienso mucho en el folk norteamericano más reciente, como en Father John Misty, pienso, o Sufjan Stevens, pues ya lo mencioné también, o en álbumes mucho más viejos de música folk en inglés, como Nick Drake, por ejemplo, como que toda esta beta de la música folk que tiene muy pensada la ambición como poética en sus letras fue de donde yo me agarré bastante pues para escribir porque era lo que estaba escuchando. Entonces sí, en cierta forma yo le debo mucho a la música norteamericana y pues a la poesía, pensando que la música es poesía también, en términos como muy como estrictos, pues. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, yo obsesivamente escuché también en su momento el disco de Illinois de Sufjan Stevens, ¿no? Y líricamente es impresionante, ¿no? Y también, digamos, también encontré una similitud, pues, digamos, por la variedad de temas para crear el registro de una especie, bueno, en este caso un espacio específico, ¿no? Que transhistórico y multitemático. Eh, también, bueno, hay una cosa que quería preguntar, que era casi para mi beneficio, que quería recordar te quería pedir me recordaras esa cita de quién era, porque la mencionaste en la presentación que tuvimos en Guadalajara, la primera presentación que tuvo este libro, decías de que, no recuerdo quién decía, que los poetas iban a terminar investigando tanto que iban a terminar encontrándose con la novela, ¿no? Entonces me gustaría que me recordaras de quién es la cita y nos hablaras un poco de ella. Ah, ya, bueno, en realidad no hay mucho que rascarle ahí, pero es de un tuitero que en realidad Ah, es poeta, se llama Luis Flores Romero, pero Luz su Floro tweet, Panadero. sí, Sí, claro, él. Y en realidad hace cosas muy interesantes, sí. como que pretende recuperar como la formalidad, estrictamente entendiendo como la historia de la poesía, la formalidad que hay en las métricas y en las medidas, y como que en temas como muy, muy vigentes. Entonces, como que se me hace muy, muy suave lo que hace. Y él en algún momento, pero esto como que yo lo recordé después, eso lo leí hace años, pero me da mucha risa pensarlo porque justo creo que eso pasa en uno de sus tweets, que ya no me acuerdo de qué año es, pero decía así, que si los poetas seguían haciendo ese tipo de exploraciones, iban a acabar por descubrir la novela. Y más allá de que sea un chiste, que creo que los chistes tienen, la comedia tiene algo que es muy importante, que la comedia surge, o bueno, cierto tipo de comedia surge, porque como que es un rasgo de una crítica muy concreta a algo que está ocurriendo. Entonces, como que es abstraer una situación y la haces risible no por el pastelazo, sino porque como lleva hasta una dimensión
como caricaturesco un rasgo que sí está muy latente ahí. ¿Y cuál es ese rasgo? Que pues, la poesía está haciendo tantas exploraciones y búsquedas que en cualquier momento va a llegar a otro lado que no sea poesía. Y justo lo que yo creo como más vigente de eso, a pesar, porque también tendríamos que decir, bueno, ¿qué es la novela y tal? O sea, eso no importa. Pero lo que yo encuentro muy interesante de ese tweet, a pesar de que sea como muy gracioso, bueno, no sé si a la gente que no lee literatura le dé risa, yo creo que no, pero lo que se me hace muy vigente de ahí es que como parece que la poesía está en una crisis porque ya se abandonaron como muchos como registros formales y pareciera que se está haciendo de todo menos poesía, o eso diría como los señores anquilosados que no dejan de pensar en las silbas, pero en términos muy, como muy personales de lo que creo que es como lo que está ocurriendo con la poesía ahora, es que yo no creo que sea malo ni bueno esa búsqueda. Creo que solo es sintomático de un momento muy particular que ocurre con todas las cosas que atendemos como conceptos. Como entendemos la poesía como un concepto, entonces como todos los conceptos se revisan, pues se va a transgredir. Y entonces las consecuencias de esa discusión no son en el concepto, sino en sus formas de ser. Y eso es lo que está pasando ahorita. No sé cómo va a llegar a ser la poesía después. O sea, si yo me atreviera como a hacer una predicción, pues yo ya estaría cayendo en un error enorme porque yo padezco esa cosa de igual manera. Y quizás alguien vaya a llegar con un nuevo libro y sea como contundente y eso dé pautas para seguir escribiendo de otro lado. O sea, en los últimos 10 años, el coqueteo con la narrativa en la poesía, al menos en México, como que sí ha ido engrosándose y siendo más evidente, o no tanto con la narrativa, sino con la prosa. Y hace como 15 años, cuando yo como tenía como mucha inquietud de saber qué hacía la gente como de mi edad, la poesía no era tan narrativa, como que los registros eran volver tan cotidiano la expresión que pareciera que lo que estabas leyendo era prosaico, como, o sea, ahora eso no importa, pero hace 15 años como hablar de, bueno, no había WhatsApp como ahora, pero no sé, hablar de que estabas viendo Telegido, MTV o hablar de cosas soeces en un poema parecía la gran transgresión del mundo y luego ya como que eso fue absorbido y ahora ya no importa. Lo mismo va a pasar con las exploraciones prosísticas en la poesía. Ahorita parece que irrumpen, al menos en México parece que irrumpen, pero en Estados Unidos llevan años haciendo eso. A nosotros nos llegó tarde porque las traducciones llegan tarde siempre, como cualquier cosa que pase en otra lengua. Pues digo, ahora es más rápido, pero sigue siendo como como un poco torpe todavía ese proceso. O sea, llegamos tarde al movimiento hasta que Latinoamérica le toque fundar su propio movimiento estilístico. Pero sí, yo creo que justo lo que retrata esa cita, pues es que hay una búsqueda enorme. El ensayo es personal, o sea, no sé quién combinó esas dos palabras, pero ensayo personal, pues como que se me hace un binomio muy extraño, porque cuando no es personal un ensayo, o sea, que no es Claro, bueno, pero académico. también está ensayo creativo, que también es cómo se podría Sí, escribir claro. algo que fuera creativo en sí mismo. Exacto, como que esos binomios funcionan para poder acomodar bien los libros en una librería, pero no sé si en términos de escritura digan algo de lo que pasa ahí. Claro. Bueno, me salto varias preguntas ya para ir cerrando. Me salto dos preguntas que más bien dejo ahí que me las salto. Una es sobre el final del libro, que ahora pienso que sería una respuesta que te tomaría 2 horas o que te tomaría 1 hora. Entonces, las dos van a ser poco satisfactorias para todas las partes, pero bueno. Y bueno, también, bueno, tu libro, como sabes, fue reseñado en Tierra Adentro. También me saltó algunas de las preguntas de las observaciones del reseñista y vienen más reseñas. Y bueno, vienen tus colaboraciones en Tierra Adentro que estarán, yo creo que el próximo mes empiezan a salir. Y estará bien para que otros lectores te conozcan, pero bueno, te queda definitivamente la invitación a comprar el libro y a leerlo. Es un libro impresionante, es de verdad, es uno de los grandes orgullos de Tierra Adentro poder haber publicado este libro, y lo cual nos habla de la importancia del premio Elías Nandino, ¿no? Y tú decías durante cuando se te otorgó el premio que, bueno, pertenecías a una estela, aunque eso no importara, sí de alguna manera te dibujan una estela de algunos, bueno, algunos mejores que otros, pero de algunos muy, muy buenos poetas que también
han ganado el premio. Y por último, yo te pediría como una invitación a la lectura del libro a quienes nos están viendo, si pudieras leer un fragmento del libro para cerrar la presentación. Bueno, vale, vale. Siempre le hacemos eso a los poetas, o sea, los avergonzamos de esa manera, es inevitable, así que te pido No, una está bien. disculpa, pero te pido que lo hagas también. El problema es que la poesía pareciera que se lea más rápida, pero yo tengo secciones narrativas enormes. Pero voy a leer algo que sea corto. Am, qué difícil es elegir como una cosa. Claro. Listo. Dice, el problema de jugar con fuego es que la llama no conoce la quietud y nosotros, después de un rato, queremos sentarnos en las piedras a observar cómo regresan las aves a los encinos. Una brasa escapó quién sabe cómo del círculo de piedras, círculo que horas antes había dictado los límites del fuego. Fuego que habíamos animado cerca de la galera para tomar café en tazas de peltre despostilladas. Se sintieron los caballos correr y después reventó el corral y entonces vimos una mano con miles de dedos brillantes en medio de la labor a mitad de diciembre. Una mano alzada que podía imitar todas las formas con sus dedos. Esa noche conocí el color de la guerra y no me quedó más que levantar mi mano para saludar al Dios que también me saludaba. Abrimos con arados uno de los estanques para que se extendiera el agua sobre la llanura, y la noche se puso frente a un espejo y reconoció su semblante a costa de olvidarse de nosotros. Para ese momento, la lumbre ya solo era una palabra de la que habíamos aprendido un nuevo significado. Yo traía llenos de agua los zapatos, las plañideras abrazaban unos hombres en el suelo, y algunos de mis tíos se alejaban en caballos para buscar otros caballos que por el susto habían galopado hasta atravesar el río. Alguien gritó mi nombre, pero no volteé ni dije nada, y me fui a sentar debajo de un encino, a esperar a que me llegara el otro sueño, este sueño. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo en el Festival Literario de San Miguel de Allende 2022. Un saludo de parte de Tierra Adentro y un agradecimiento a Alan por estar en este evento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que sigan disfrutando de estas jornadas. Nos vemos Hasta pronto. pronto.